días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, ¿la guerra con Irán o el paso del petrodólar a los petroyuanes? La inteligencia artificial, el agua y el calentamiento global. El Fondo Monetario Internacional y la democracia en América Latina. México, el dilema tributario para una redistribución económica. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. El impacto de la aventura militar estadounidense-israelí contra Irán, iniciada el 28 de febrero de 2026, va mucho más allá de un acuerdo de paz, mucho más allá de lo diplomático o lo comercial. Muchos analistas consideran que el conflicto es parte de la nueva arquitectura financiera global, con el paso de los llamados petrodólares que dominaban el comercio internacional del petróleo a los petroyuanes, como alternativa china a la hegemonía estadounidense en el comercio internacional de este recurso esencial. Pero hagamos un poco de historia, Marta. Para saber a dónde vamos hay que saber de dónde venimos. Bien dicho, sabias palabras. Historia y sabiduría van de la mano, Marcelo, así que empecemos. La hegemonía internacional del dólar se consolidó en los 70s, cuando se acuñó el término petrodólar. Petrodólar, nombre que se daba a los dólares que circulaban a nivel internacional para la compra y venta de petróleo. En 1973, Estados Unidos realizó acuerdos estratégicos con Arabia Saudita para que el país árabe reinvirtiera sus excedentes de la exportación petrolera en activos financieros estadounidenses. El esquema se extendió posteriormente a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, lo que consolidó el papel del dólar como moneda de reserva global. Estos petrodólares reinvertidos en activos estadounidenses fueron también fundamentales en la desregulación del sistema financiero global y el crecimiento de los paraísos fiscales que se consolidaría en los años 80. La centralidad internacional que logró China en este siglo XXI cambió las cosas. En 2012, Irán comenzó a aceptar yuanes como medio de pago a sus exportaciones de petróleo, y las transacciones se vieron favorecidas con el lanzamiento del sistema de pagos interbancario y transfronterizo en el 2015, que facilita los pagos en la moneda china. El crecimiento de los BRICS, 11 países que conforman la mitad de la población mundial, y la guerra entre Rusia y Ucrania aceleraron este proceso. La investigadora Jennifer Montoya Madrigal de Ovela, el Observatorio Económico Latinoamericano, acaba de publicar un artículo titulado precisamente El ocaso del petrodólar y el amanecer del petroyuan. Este es el diálogo que mantuvo Montoya Madrigal con Justicia Impositiva. Cuando hablamos de petróleo solemos pensar principalmente en energía, transporte o la producción industrial. Sin embargo, el petróleo también es uno de los pilares en la arquitectura financiera internacional. Esto se debe a que la moneda utilizada para comerciar el principal energético en el mundo genera una demanda permanente de esa divisa y le otorga ventajas financieras al país que le emite. Esto tiene origen en la década de los 70, cuando Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron comercializar el petróleo principalmente en dólares, y así nació el sistema del petrodólar. Esto significó que todos los países que necesitaban importar este energético también debían mantener reservas en dólares. Otro de los acuerdos fue que los países exportadores reinvertirían buena parte de estos ingresos en bonos del tesoro. Ahora, respecto a esta estructura, aparecen los petroyuanes como parte de la estrategia china para convertirse también en una alternativa o en otro polo respecto a la hegemonía estadounidense. ¿Cómo es tu evaluación del impacto que está teniendo esta estrategia china en la creación de una nueva arquitectura financiera global? ¿Se limita al dólar? ¿Va más allá? ¿Cómo es la cosa? El petroyuan es una pieza de algo más amplio. Desde la crisis financiera del 2008, China y los países de los BRICS comenzaron a cuestionar esta dependencia excesiva del dólar, y como respuesta se ha construido de manera gradual una infraestructura financiera alternativa, como lo es el nuevo Banco de Desarrollo o el Acuerdo de
reservas de emergencia. También incluye el yuan en el comercio internacional o la creación de sistemas de pagos alternativos. Y también es importante, India mencionó sus intenciones por crear un nuevo sistema que pretende conectar las CBDC, que son monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Y esto facilitaría el comercio sin necesidad de recurrir al dólar. Este impacto, sin embargo, no es un reemplazo inmediato. Es una transición a un sistema más multipolar, que cada vez más países buscan diversificar sus reservas o comerciar en monedas nacionales y reducir su vulnerabilidad ante sanciones financieras estadounidenses. En los próximos años probablemente no veremos una nueva moneda mundial sustituyendo al dólar. Lo más probable es que coexistan varios polos monetarios, como es el de los BRICS y el de Estados Unidos, pero el dólar seguirá siendo muy importante y compartirá espacio con el yuan y con otros mecanismos regionales de pago. En el medio de todo esto hay aspectos coyunturales, como es, por ejemplo, ahora la guerra no solo está influyendo en el mercado del petróleo, sino además tiene un impacto concreto en la economía mundial. ¿Te parece que va a resolver todo con un acuerdo de paz o el impacto que está generando ya esta guerra va mucho más allá de eso? Me parece que desde la perspectiva económica el impacto va más allá de la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz. Incluso si las hostilidades disminuyen, muchos de los cambios que estamos observando ya forman parte de tendencias estructurales que venían formándose desde antes del conflicto. Con la llegada de Trump y sus aranceles ya se había observado una creciente desviación de los flujos comerciales y financieros fuera de Estados Unidos. Estas sanciones y la utilización del sistema monetario como instrumento geopolítico han llevado a numerosos países a buscar alternativas para reducir esta vulnerabilidad. Y en este contexto el petroyuan es una pieza central dentro del proceso de diversificación. Aunque la paz reduciría la tensión inmediata sobre los mercados energéticos, difícilmente devolvería el sistema internacional al punto de partida anterior. El conflicto funciona más bien como un catalizador de transformaciones que ya estaban en marcha. Y bueno, además estas sanciones han tenido un efecto paradójico. En muchos casos, en lugar de aislar completamente a estos países sancionados, han incentivado a una mayor cooperación económica entre ellos y China. Y esto ha fortalecido sus redes comerciales, financieras y de pago alternativas. Y esto ha contribuido directamente a acelerar la pérdida de hegemonía. Al mismo tiempo, ya se observan efectos económicos concretos. El aumento de los costos energéticos ya se han trasladado a las cadenas productivas y logísticas globales. Ya se han alimentado esas presiones inflacionarias en distintas regiones y la experiencia reciente pues demuestra que una interrupción en puntos tan estratégicos como lo es el estrecho de Hormuz puede afectar a la economía mundial. Y esto también nos lleva a un punto muy importante, que es que este conflicto podría acelerar la transición hacia energías más limpias. Y este es un sector donde China ocupa pues una posición estratégica. La investigadora Jennifer Montoya Madrigal de Ovela, el Observatorio Económico Latinoamericano, en diálogo con Justicia Impositiva. ¿Usted quiere hacerse un budín o cocinar algo sofisticado o entender la teoría de la relatividad? Le pregunta a la inteligencia artificial que en 2 segundos, contados por mí mismo, aparece la respuesta. Más allá de la precisión que tenga la contestación, es maravilloso apretar las teclas de un celular o una computadora y tener el universo al alcance. Y a uno no le cuesta nada. Pero realmente, ¿es gratis? Morgan Stanley, es decir, no una organización anticapitalista, calculó en un informe reciente que para el 2028 los centros de datos de la inteligencia artificial van a consumir 1.000 millones de litros de agua para la generación eléctrica y los sistemas de enfriamiento continuo que precisan de mantenimiento. Hoy los centros de datos en Estados Unidos y el Reino Unido están consumiendo el 6% de la electricidad que producen estos países, es decir, de gratis, nada. Justicia Impositiva le preguntó al investigador de la Universidad Nacional de Argentina, Rubén Manasés Adjian, si la inteligencia artificial está teniendo un impacto directo sobre el calentamiento global. Te diría que sí, porque la inteligencia artificial es una gran consumidora de 2 cosas: de sistemas de refrigeración basadas en agua y en generación eléctrica, que también requiere agua apta o agua dulce para poder generarse. Por supuesto que compromete, no se puede negar
Si me pudieras como dar alguna idea de, por ejemplo, qué impacto está teniendo ya en estos momentos sobre la ecología, sobre la producción de electricidad de un lugar, de una ciudad. Primero me gustaría simplemente explicar de la manera más sencilla un concepto que es el de huella hídrica, ¿no? La huella hídrica es un indicador que se utiliza en ciencias ambientales para medir el volumen de agua dulce, directa o indirecta, que se utiliza para producir bienes y servicios, o que consume un individuo o una comunidad o una empresa. Entonces, la huella hídrica representa todo el agua que se consume, evapora o que contamina a lo largo de una cadena de suministro y de consumo. La huella hídrica puede ser de tres tipos. Puede ser verde, el agua dulce proviene de la lluvia o la que está almacenada en las plantas. La azul, que es el agua que se extrae de fuentes superficiales, que pueden ser ríos y lagos, o subterráneas, acuíferos y napas. Y la huella hídrica gris, que es el agua necesaria para potabilizar o que tiene que ser adecuada al uso productivo al consumo, ¿no? O sea, es agua que en primera instancia no está directamente apta para el consumo. Ahora bien, la IA es una gran tomadora generalmente de aguas azules, esto es, de aguas de fuentes de ríos y acuíferos, y devuelve al sistema aguas grises. Entonces vos decís, la cantidad de agua es la misma, sí, pero tomo agua limpia y la devuelvo contaminada. Y esto es lo que está sucediendo básicamente con los sistemas de refrigeración que tienen que ver con la IA. El token en el lenguaje de la IA es la unidad mínima de información. Todo se mide en token. Un token son una unidad mínima de información de hasta 4 caracteres. Cuando vos escribís en el Word 4 caracteres, puede ser alfanuméricos, eso constituye un token. Y es la unidad mínima de información que la IA toma para leer, comprender y producir un texto. Las IA actualmente, las multimodales, las que trabajan con texto e imagen, procesan cerca de 260 tokens por segundo. Son 1040 caracteres por segundo, ¿sí? Y el cálculo token agua es de aproximadamente 5.100 litros de agua por millón de tokens procesados. O sea, por 4 millones de caracteres procesados, una app de IA utiliza 5.100 litros de agua. Este es un cálculo, por supuesto, estimado. Hay algunos cálculos más sencillos, ¿no? Una consulta simple de 10 preguntas con el ChatGPT, por ejemplo, consume alrededor de medio litro de agua. Mientras que procesar una imagen, cuando vos decís quiero que aparezca una foto de mi abuelito con una oveja, que es cualquier imagen, consume cerca de 3 litros de agua dulce, agua apta para el consumo humano, que se destina en este caso para básicamente refrigerar los sistemas de IA. Los sistemas de IA funcionan con procesadores muy complejos y el procesamiento de los algoritmos hace que los sistemas se recalienten y por eso necesitan imperiosamente el sistema de refrigeración. El agua provee esa refrigeración que necesita la IA. Otro dato, digamos, que yo he encontrado en el camino, por ejemplo, en San Francisco, el ChatGPT consume la misma energía que 33.000 hogares. Algunos datos que pueden ilustrar mejor lo anterior, ya que sacaste el tema del ChatGPT, ¿no? Hubo algunas recientes declaraciones de Sam Altman, que es el director ejecutivo de OpenAI, que precisamente lo que afirmaba es que en términos de uso de agua, ChatGPT recibe cerca de 1.000 millones de mensajes diarios. 1.000 millones de mensajes diarios, ¿no? De diferente cantidad de tokens, ¿no? ¿Cómo preparo un pastel de papas? ¿Qué hago con tal cosa? ¿Qué significa? Bueno, recibe 1.000 millones de mensajes por día, lo cual significa un consumo aproximado de 500 millones de litros diarios de agua. Este dato que aportó Altman no fue corroborado luego por la compañía de manera corporativa, digamos, no hubo una respuesta corporativa en esto. Pero pensemos esto, 1.000 millones de mensajes de ChatGPT, que es apenas uno de los muchos bots que operan inteligencia artificial, ¿no? Tal vez sea el más importante, pero es uno entre tantos. El investigador de la Universidad Nacional de Argentina, Rubén Manasés Adjian, en diálogo con Justicia Impositiva. En términos económicos y de eficiencia, la idea es que la inteligencia artificial va a optimizar el funcionamiento de las empresas y revolucionar, de hecho ya lo está haciendo,
la medicina, la educación, las artes, la vida humana. Lo que antes requería 1 o 10 empleados, ahora lo harán los centros de datos. Pero nuevamente, esto no es gratis. Hay que distinguir entre el uso de la inteligencia artificial para esparcimiento, por ejemplo, para averiguar una receta de cocina o la teoría de la relatividad, como has dicho Marcelo, de la que usan compañías, universidades, instituciones, sistemas de salud. Acá nuevamente el modelo económico de la inteligencia artificial varía. Para el usuario individual puede resultar muy barato o nulo. Para el sector productivo y del conocimiento puede ser mucho mayor que todos los empleados que ha reemplazado. Y ya está dominado por un puñado de enormes empresas tecnológicas que luchan por ver quién será la primera en monopolizar la inteligencia artificial. En el programa de septiembre analizaremos la estructura real de costos de la inteligencia artificial y su impacto sobre la economía. El Fondo Monetario Internacional fue fundado a fines de la Segunda Guerra Mundial para proveer estabilidad financiera global y evitar hecatombes como las que produjo el crack del 29, con la consiguiente recesión global, el ascenso incontenible del nazismo y el conflicto bélico que causó más muertes que ninguna otra guerra en la historia de la humanidad. En el marco de la Guerra Fría, la estabilidad financiera internacional que proveía el Fondo Monetario Internacional era el sostén de las democracias occidentales frente al comunismo soviético. Este es el trasfondo histórico. Adelantemos la película ahora a la actualidad. En la reciente revisión del acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional criticó al gobierno de Javier Milei por no cumplir con las metas de inflación de reservas o fiscales. En el documento, el Fondo Monetario señaló que el gran problema del gobierno ultraderechista es la incertidumbre electoral. Voy a citar palabras textuales del documento del Fondo Monetario Internacional. Las incertidumbres políticas antes de las elecciones presidenciales de 2027 podrían provocar salida de capitales y ralentizar o revertir el impulso reformista. En otras palabras, para el Fondo Monetario Internacional, las elecciones, ese mecanismo básico y esencial del funcionamiento democrático, son la fuente de la inestabilidad financiera de un país. ¿Propone el fondo entonces que se suspendan los comicios? ¿Busca crear inestabilidad para garantizar que no haya un proyecto político alternativo al modelo del ultraderechista Javier Milei? Recordemos que el Fondo Monetario Internacional estuvo directa o indirectamente involucrado en los golpes de Estado militares de los años 70, en la caída de Salvador Allende en Chile o del gobierno peronista en Argentina, que acabaron con la democracia de ambos países y dejaron miles de desaparecidos. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional, quien comenzó por explicar la relación del FMI y la democracia. Ellos siempre le han apostado a los candidatos de libre mercado. En otra época, apostar por el candidato de libre mercado era eso, una apuesta. Pero en el gobierno de Trump ya no es una apuesta. Porque como pudimos ver en las elecciones de Honduras, Trump saca de la cárcel al expresidente Hernández, que tenía 45 años de cárcel por narcotráfico, para que el partido político por el que Hernández fue presidente pueda ganar las elecciones. Entonces, Hernández regresa a Honduras a ayudar a hacer campaña al candidato de su partido, que es el que eventualmente gana. Esas son las nuevas formas de intervención. Lo que estamos viendo ahora en Brasil con Bolsonaro hijo yendo a visitar a Trump ahora. ¿Qué está haciendo Bolsonaro hijo en Washington con Trump? La visita que hizo López Aliaga a Trump, que terminó en que López Aliaga declaró que las elecciones peruanas eran fraudulentas, como declaró Trump, cuando claramente no las eran, pues, ¿no? Pero luego López Aliaga mismo se encarga de sacar a toda la gente que ha sido nombrada ahí a través de los mecanismos normales del Congreso para poner las condiciones para cometer el fraude. Eso es nuevo. Esta cosa es novedosa, se produce con la presencia de Donald Trump y la política que está impulsando Donald Trump, que es claramente intervencionista en todo el mundo, digamos, y en América Latina. Claro, o sea, el fondo no es exactamente el campeón de la democracia, ¿no? Pero intervención directa, abierta, como la que hemos visto en Honduras, en Colombia, yo creo que eso es novedad. Son formas de intervención abiertas que eran impensables.
Se hubieran hecho con vergüenza, ahora ya no se perdió la vergüenza. Ahora todo es para demostrar que el que puede, puede, y que el grande es el papá, y que aquí quien manda, manda, o sea, muy agresivo, ¿no? Y esto es tanto por parte de Donald Trump y su gobierno y a través de sus distintos enviados, como por parte del Fondo Monetario Internacional. Como el fondo es un brazo extendido de la política exterior de Estados Unidos, cuando el fondo dice cosas, quien hace lo que el fondo dice que hay que hacer es el Departamento de Estado. Así es como está funcionando esto. Ahora, en tu caso te tocó participar en negociaciones del Fondo Monetario Internacional y además, bueno, te has dedicado a estudiar eso en tu libro Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. ¿Te parece que ha habido algún cambio con el tiempo, como dicen los que creen que el Fondo Monetario Internacional ya no es exactamente el mismo, o es simplemente el mismo organismo con otra cara y ahora, a través de Donald Trump, con un rol mucho más intervencionista? El fondo te va a decir que ellos no son intervencionistas, que los intervencionistas son otros. Porque claro, los que intervienen, o sea, el embajador de Estados Unidos no trabaja en el fondo, pero trabaja en pared con el fondo, ¿no? Es eso, o sea, así es como está funcionando. La que a mí me tocó ver, que fue la del Perú del 77, fue una donde la representante, que se llamaba Linda Koenig, todo el mundo se acuerda, Linda Koenig terminó echada del Perú como persona non grata. Ella se sentó en la mesa y comenzó a decir lo que quería. Y entonces el del Banco Central dijo, mire, de lo que usted quiere, nosotros podemos hacer esto, esto y esto. Nosotros queremos hacer esto, esto y esto. El efecto de hacer todo el paquete de lo que esta persona pedía era una recesión en el Perú muy fuerte. Y eso fue lo que yo vi. Yo era junior, entonces me sentaba contra la pared, ¿no? Yo llevaba estadísticas, pero lo que estaban tratando de acordar unos ajustes fiscales para permitir una especie de relanzamiento de la economía al año siguiente. La posición del fondo era, acá tenemos que hacer un reordenamiento. Tratábamos con el gobierno militar, había una presencia muy fuerte del Estado en la economía, entonces ella dijo, no, aquí lo que hay que hacer es un reordenamiento, hay que reducir toda esta presencia del Estado en la economía y tenemos que cortar el déficit fiscal, pero además no solamente eso, la inversión pública. Y ese fue pues el gran pleito, la inversión pública. Ahora, ¿qué te parece cuáles serían los temas de inversión extranjera, litio, de apertura total de la economía? ¿Cómo te imaginarías una negociación del Fondo Monetario Internacional con los países latinoamericanos? Bueno, la agenda del Departamento del Tesoro. ¿Y la agenda del Departamento del Tesoro cuál es ahora? Que Estados Unidos se convierta en el gran inversionista en tierras raras en el hemisferio. Pero no lo es. El dato es de que no es el gran inversionista de tierras raras en el hemisferio. Y el otro dato es de que no tiene la tecnología de Estados Unidos para convertir esas tierras raras en útiles para la producción. Puedes sacar la tierra rara, pero mientras no la conviertas en alguna cosa que sea utilizable industrialmente, no sirve para nada. Y si no sabes cómo se hace eso, la tierra rara no te sirve para nada. Oscar Ugarteche, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de Historia Crítica del Fondo Monetario Internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene extraordinarios niveles de aprobación desde que asumió el cargo en octubre de 2024. A pesar de que el crecimiento económico apenas supera el 1% y que hay una oposición encarnizada hasta el fanatismo con gran apoyo del poder mediático y económico, a pesar de que ha tenido que lidiar con Donald Trump respirándole en la nuca con amenazas de invasión y de ruptura del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, Sheinbaum tiene un nivel de popularidad que oscila entre el 69 y el 72%, uno de los más altos de América Latina. La presidenta mexicana ha mantenido el gasto social que caracterizó a su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, AMLO como se lo conoce, pero según un informe de la organización humanitaria Oxfam, la actual estructura tributaria para sostener este gasto está encontrando un límite. Tanto AMLO como Claudia Sheinbaum aumentaron la deficiencia tributaria y la lucha contra el fraude fiscal, con lo que lograron mantener la recaudación tributaria que había sufrido un golpe con la caída del precio del petróleo en los últimos 15 años. Pero la realidad es que México recauda muy poco en relación al promedio de América Latina, un 17% del Producto Interno Bruto.
Y no solo eso, la estructura tributaria es regresiva, basada en los impuestos al consumo y a la mayoría asalariada. El déficit fiscal es de alrededor del 5% del Producto Bruto Interno y la deuda es estable, pero el pago de los intereses es cada vez más dominante dentro del gasto. Justicia Impositiva habló con Diego Merla López, encargado de política tributaria en Oxfam, México, y uno de los coautores del informe. Merla López comenzó por especificar los desafíos tributarios que enfrenta el gobierno de Sheinbaum. Este sistema ya llegó a su límite en cuánto se puede recaudar con estas reglas y de quién. México históricamente recauda muy poco, dependimos mucho tiempo de ingresos petroleros que hoy cada vez son más bajos y no van a volver. Y además no recaudamos de donde está más concentrado el dinero, que es en la riqueza acumulada. Mientras que el consumo y el trabajo de las personas aportan más de 60 de cada 100 pesos de la recaudación, las ganancias de las personas más ricas de México no aportan ni siquiera 22 centavos de cada 100 pesos. Y si vemos las de las personas físicas, es decir, personas reales, grandes contribuyentes, que son las que ganan más de 1.500 millones de pesos al año, no son ni un centavo. Y esto es una de las principales razones por las cuales México es de los países que peor recauda en América Latina. Y comparados con América Latina, nuestra recaudación está más o menos 5 puntos porcentuales debajo del promedio de recaudación latinoamericano. En México recaudamos como 17% de nuestro Producto Interno Bruto, mientras que en América Latina el promedio está entre el 22-23%, y en la OCDE está por ahí del 34%. Entonces es una muestra muy clara de que por más que si diseñes estrategias para cobrar créditos fiscales o más en aduanas, eficiencia, combatir evasión y elusión, hace falta una conversación profunda y real para ver, cómo diseñamos un plan a mediano y largo plazo para acercarnos a niveles de recaudación y entonces también poder pensar en un Estado que provea servicios y garantice derechos, pero el principio es recaudar más y recaudar de donde está el dinero, de quien más lo tiene. Ustedes tienen en Oxfam sus propias propuestas para el gobierno para solucionar esta situación en la recaudación. ¿Nos puedes contar un poco cómo es eso? Lo primero que proponemos que paguen más los más ricos, los que más tienen y los que más riqueza acumulan. En México la riqueza aporta muy poco. En el informe también describimos, hacemos una suma de los impuestos a dividendos, a ganancias del capital, intereses, y les llamamos ganancias ociosas, ¿no? Porque son aquellas ganancias que en realidad se deben solamente como a la acumulación del capital mismo, ¿no? Es capital reproduciéndose. Y son ni siquiera 2 pesos de cada 100 de la recaudación. Entonces creo que hay que repensar los impuestos a la riqueza y retomar propuestas ya sean como las del Observatorio Internacional Fiscal, de un impuesto mínimo efectivo a la riqueza, pero también está, por ejemplo, el impuesto predial, impuestos a la propiedad que fortalecen finanzas subnacionales, impuestos a las grandes herencias, impuestos a las ganancias extraordinarias de empresas altamente contaminantes, impuestos a transporte de lujo, que también publicamos un cuadernillo hace muy poco al respecto. Es decir, hay muchas alternativas de cómo cobrarle mejor a la riqueza. La cosa es tener la voluntad política de implementarlas. Y hay ejemplos en el mundo de gente que lo está haciendo, el alcalde de Nueva York, el gobierno de Brasil, es decir, se puede. La cosa es atreverse y la gente está muy a favor. Ahora, a pesar de los índices altos de popularidad de Sheinbaum, hay igual una fuerte resistencia a su gobierno del poder económico y el poder mediático, que quizás no tengan unos porcentajes de seguidores tan grandes a nivel de población, pero sí tienen un poder de fuego mucho mayor. Nunca es fácil, ¿no? Muchas veces se piensa que hablar de impuestos es lo que te va a hacer perder después como popularidad. En realidad lo que te hace perder es gobernar mal, y gobiernas muy mal cuando no tienes recursos. Entonces va a tener peores consecuencias si seguimos restringiéndonos a un sistema y a una estructura fiscal que limita la posibilidad de garantizar derechos, contrario a proponer una agenda ambiciosa en donde digamos, oigan, toca volverse a sentar a hablar de cómo recaudamos y para qué. Y para eso el gobierno de México tiene toda la legitimidad y todas las capacidades para convocar a una gran conversación nacional. El fantasma que siempre se invoca en estos casos es el de la fuga de capitales, que medidas de ese tipo generarían una fuga de capitales que a su vez tendrían un impacto en el crecimiento económico y por supuesto en la posibilidad de redistribución que el gobierno tiene como objetivo político. Por eso es necesaria una conversación grande, democrática, que convoque a todas las partes, porque sí hay que voltear a ver todas las aristas de una decisión así. Pero son decisiones que muchas veces tenemos mucho más en mente lo que nos han dicho que son los peores escenarios, las peores consecuencias y que no
no necesariamente se cumplen. En Noruega hubo muchísima desinformación, por ejemplo, pero hace unos años modificaron hacia arriba la tasa de su impuesto a la riqueza y la recaudación subió, llegaron a máximos históricos. Hay muchos otros factores, ¿no?, que influyen a la hora de decidir vivir o no en un país. También no es tan fácil llevarte toda tu riqueza que generaste en un país a otro. Y la otra cosa que creo que vale la pena mencionar, que es la inversión, que siempre se dice como no, pero van a ahuyentar la inversión y si de por sí no hay inversión. Bueno, otro de los grandes motores de la inversión general agregada es la inversión pública. Y en México la inversión pública está en mínimos históricos. Desde 1980 ha bajado muchísimo. Hemos decidido usar la inversión pública justamente como la variable de cambio. Cada que enfrentamos crisis, lo primero que castigamos en México cuando se dice que va a haber austeridad, que necesitamos apretar el cinturón, recortar el gasto, es la inversión pública. Para invertir más desde lo público necesitamos recaudar más. Y si estamos invirtiendo más desde lo público, también eso motiva la inversión privada, que la acompañe, que vayan bien coordinadas. Hay caminos, ¿no? Y creo que hay que hacer también mucha comunicación al respecto para apaciguar un poco los miedos y también construir esperanza. Imaginemos una nueva política hacendaria que en serio esté enfocada en garantizar el bienestar de las personas, de las comunidades y de la naturaleza. Diego Merla López, encargado de política tributaria en Oxfam, México. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Nos vemos en septiembre en nuestro próximo programa.